Buenas, mi nombre es Natalia Mateos, estudiante de Psicología, y vamos a conversar sobre el rentismo en Venezuela. Podemos ver cómo cuando hablamos de lo que es las bases estructurales económicas en Venezuela, Venezuela comenzó a reconstruirse como una nación petrolera. El petróleo sería la principal fuente de ingresos de divisas del mercado internacional. Esta sería una situación histórica económica donde comenzaría a generar ingresos gracias a un bien no producido. Hay algunos sociólogos que han dicho que esto se refiere, este método económico es más que todo una mercantilización de los recursos naturales o de la naturaleza, o un porcentaje de naturaleza que se le es vendido a otro país en otra parte del mundo. También podemos ver, por otra parte, lo que es el programa político democrático en ese momento. En cuanto al programa político, podemos ver que primero comienzan lo que es los programas de Rómulo Betancourt más Acción Democrática, que es llamado el Triuno, que este comienza con un diálogo o un discurso de lo que es la inclusión y también de comenzar a ver a Venezuela como un país más democrático. Luego comenzó la Ley de Reformas de Hidrocarburos en 1943, que este hizo un gran beneficio a la parte económica gracias al concepto de la renta. Por otra parte, en los años posteriores veríamos cómo la política se iría adecuando al concepto de que la extracción de todos estos recursos mineros o lo que es el petróleo sería fundamentalmente derecho de todos los venezolanos. Por otra parte, podría decirse que al no diversificar la obtención de la economía, por lo que sería depender menos del petróleo, tendría graves consecuencias para el país. Esto haría que estemos sufriendo a la variabilidad del petróleo y viviríamos lo que es grandes años de gloria y de abundancia y de derroche, a luego sufrir una grave crisis económica que nos llevaría a vivir esas consecuencias. También mencionarse que al comienzo del siglo XX, en el momento de la nacionalización petrolera, Venezuela comenzaría con un proceso de modernización, gracias a una falsa sensación de riqueza, donde veríamos que gracias a toda esta inversión social en cuanto a la educación, en cuanto a lo que es la parte de salud, a las infraestructuras, Venezuela comenzaría un proceso de derroche, lo que nos llevaría a incrementar la deuda a largo plazo e incrementar el porcentaje de lo que es la pobreza en la nación, y también vivir lo que es los pocos ahorros o derrochar los pocos ahorros que tendríamos en el territorio. Posteriormente veríamos cómo Venezuela comenzaría a vivir también un proceso de valorización cultural y a vivir cómo se disminuye todos estos beneficios que antes se veían con normalidad. También podemos ver cómo el colapso del modelo renacentista comenzaría a colapsar todos los niveles, tanto en la parte del territorio nacional como la convivencia con otros países en el exterior. También podemos ver que se encuentra la paradoja de la abundancia o la maldición de la abundancia. Este es lo que se suele decir, que los países con mayores recursos naturales suelen ser los países que tienen menos beneficios o se encuentran más pobres a nivel mundial. También se podría decir que al lado contrario, los países que cuentan con menos recursos económicos se encuentran con una mejor economía o un mejor estatus económico. En consecuencia, como conclusión, podemos decir que si Venezuela comenzara a diversificar más lo que es la parte económica y de cómo tiene las divisas y los recursos, podría mejorar el posicionamiento económico del país y comenzar a depender menos de un solo sustento
que es la única gallina en los huevos de oro, que es lo que es en este momento Venezuela, con el único sustento de todos los venezolanos para su economía y su salud y toda su dependencia económica. Gracias por su atención.